Bueno, hoy vamos a aprender qué es un vector. ¿Qué es un vector? Es una magnitud. Es decir, es algo que puede ser medido. O sea, puede tener 5, 6, 7 metros, centímetros, milímetros. Es una magnitud. Algo que puede ser medido. Algo que un grupo de personas se puso de acuerdo y le dio una cierta cantidad, mediante el número, le dio una medida. Podría ser, en la antigüedad se daba mediante pies, la longitud de un pie promedio 30 centímetros, 30.5, o mediante lenguas, la longitud de una lengua, aunque suene chistoso, antes era así los tipos de medida. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial? Es aquella que tiene una medida, exactamente. La diferencia radica en que este tiene una dirección y un sentido, la magnitud vectorial. A continuación vamos a desglosar qué es dirección y qué es sentido de un vector. Bueno, aquí hemos tomado nuestro sistema de referencia, que es muy importante, conocido comúnmente como el plano cartesiano. En el plano cartesiano está el eje de las X y el eje de las Y. En este eje de las X y de las Y vemos que nos dan voy a dar un ejemplo donde tenemos unas coordenadas, un par de coordenadas, una coordenada en X y una coordenada en Y. En este caso, dada la información, nos dice que recorramos 5 espacios hacia X, desde el origen, desde el punto 0.0, a 5 espacios, 1, 2, 3, 4 y 5. Y 4 para el eje de las Y, 1, 2 y 3 y 4. Vemos que en este punto se intersecan las dos coordenadas. Entonces ahí voy a proceder a trazar mi vector, desde el origen de coordenadas hacia donde se intersecan este par de puntos coordenados, el 5 y el 4. Y esto se le llama sentido del vector. Desde el origen de coordenadas hacia donde se interseca X y Y, el par de coordenadas. Denotado por una flecha, es muy importante la flecha, es lo que le da el sentido al vector. ¿De dónde a dónde va el vector? Ya. A continuación vamos a ver qué es la dirección del vector. La dirección está dada por el ángulo polar, que va el ángulo polar, o la dirección está dada por desde el eje de las X positivo, cabe recalcar desde el eje de las X positivo en sentido horario, es decir, en sentido de las manecillas del reloj, es decir, va desde el eje de las X positiva hacia el vector. Entonces vemos, es la flecha que trazo a continuación, desde el eje de las X hacia el vector. Este ángulo generalmente se lo representa con la letra θ griega. Y es el ángulo polar. Entonces comprendimos qué es la dirección del vector y la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Entonces, a continuación vamos a representar las formas de representar un vector, las formas de expresarlo. Podemos expresarlos en coordenadas rectangulares. Son aquellas que se expresan de acuerdo a un sistema de referencia, nuestro plano cartesiano, X y Y, acompañado de una unidad de medida. ¿Qué es una unidad de medida? Son los metros, pies, como ya habíamos expresado antes, ¿no? Entonces podemos replicar todo aquello y vemos que, ya sabiendo que es un vector que tiene dirección y sentido, podemos expresar en coordenadas rectangulares. Las coordenadas rectangulares son las propias coordenadas que nos saben dar el par de puntos coordenados en X y en Y, con la diferencia de que tiene una unidad de medida, ¿no es cierto? Podría ser metros, centímetros, pies, etcétera, etcétera, depende de cuál les guste más. Lo que sí cabe recalcar es que generalmente un vector se lo expresa con la letra R conjuntamente con su flecha de dirección o sentido. Esto es muy importante, esta notación, porque ya distinguimos que es una magnitud vectorial y una magnitud escalar.
Entonces, continuemos, por favor. Eso sería en coordenadas rectangulares. Una vez expresado en coordenadas rectangulares, vamos a proceder a expresar en coordenadas polares o viceversa, no importa el orden, dependiendo de nuestros datos podemos expresar. Pero mientras estamos siguiendo este patrón. Las coordenadas polares es aquel vector que se expresa mediante su módulo, acompañado por su ángulo polar. ¿Cuál es el ángulo polar? Es aquel que le da dirección al vector, ¿verdad? Es aquel que va desde el eje de las X positivo hacia el vector. Entonces, acompañado de su módulo. ¿Cuál es su módulo? Su magnitud, su medida, etc. Es aquel que va desde el origen hacia la intersección. Es la distancia que recorre desde el origen hacia el vector. ¿Y cómo podemos calcular la magnitud o módulo? Es muy importante saber el teorema de Pitágoras. Primero vamos a caer en una descomposición del vector. Podemos ver que recorre 5 espacios en X, ¿no es cierto? Y sube posteriormente 4 espacios en Y. A estos dos espacios vemos que forman un triángulo rectángulo, el cual es muy asemejado a los catetos. El cateto en X y el cateto en Y, ¿no es cierto? Y formado por una hipotenusa, que en este caso es la magnitud o módulo R. Aquí es muy importante utilizar y saber el teorema de Pitágoras y sus posteriores funciones del ángulo, el seno, coseno y tangente, que es lo más importante. Pero hasta mientras vamos a ver cómo sacar. Sabemos que el teorema de Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado más la suma de sus catetos. Los catetos al cuadrado su suma, ¿no? En este caso, ¿cuál va a ser mi hipotenusa? Va a ser siempre, de los siempre va a ser la letra R. O puedo ponerle A, dependiendo cómo lo exprese. Va a ser el vector, ¿no es cierto? En sí va a ser el vector que graficamos. Y sus catetos posteriores, o sea, sus coordenadas, su coordenada en X y su coordenada en Y, van a ser nuestros catetos, los cuales van a formar un triángulo rectángulo, ¿no? Ya, una vez posteriormente sacado y teniendo los datos de la información con el ejemplo anterior, vemos que tenemos que nuestro cateto en X va a valer 5, ¿no es cierto? 5 elevado al cuadrado más 4 al cuadrado. Una vez sabiendo esto, pasamos la función inversa, le sacamos la raíz, ¿verdad? Sería la raíz de 25, porque 5 por 5, 5 al cuadrado es 25, 4 al cuadrado es 16. Y una vez sacado esto, obtenemos el módulo, que es raíz de 41. Eso sería el módulo de un vector, la distancia que recorre desde el origen, desde el origen 0.0 hacia la intersección de coordenadas 5 y 4. Entonces, ya sabemos que se representa con la letra R un vector. Nótese que aquí el módulo únicamente se representa con la letra R, pero sin una flecha, ya que no tiene dirección. Y no tiene una dirección. Es una magnitud escalar, simplemente es una medida, algo que se puede ser medido. Y aquí, para expresar de forma vectorial, en coordenadas polares tenemos que R, la flechita de arriba, siempre es importante, el sentido y dirección del vector, es igual a raíz de 41 acompañado de su módulo y de su ángulo polar. En este caso hemos puesto en el ejemplo que vale 30 grados, que θ es igual a 30 grados. Puede medirlo con un graduador o como sea, pero aquí en este ejemplo damos que mide 30 grados. Seguimos. En coordenadas geográficas. Las coordenadas geográficas es aquel vector que se expresa mediante su módulo, acompañado por su ángulo llamado rumbo. Por su ángulo rumbo con cierto tipo de coordenadas geográficas, cuáles son el este, el norte, el oeste y el sur. Lo más fácil de aprender: norte, sur, este, oeste. Como se acomoden pueden aprenderlo.
es acompañado de su ángulo desde una dirección o rumbo conocido, que es el que voy a trazar a continuación. Voy a darle un rumbo a este vector. Va a ir desde el norte hacia el este, terminando en el vector. Desde el norte hacia el este va a recorrer. Sí podemos ver la dirección de la flecha, ¿verdad? Que va desde el norte hacia el este. A este ángulo generalmente se lo denota con el ángulo de la letra phi, la letra griega phi, y la cual nos va a denotar su dirección. Aquí podemos notar cómo vamos a sacar con el ejemplo anterior. Es el mismo ejemplo, ¿no? De 5 y 4. ¿Cómo vamos a notar? Dimos en el ejemplo que este ángulo valía 30, el ángulo polar, que va desde el eje de las x positiva hacia el vector. ¿Cómo sacamos el rumbo, el ángulo geográfico, ¿no? Sabemos que en este cuadrante, el primer cuadrante se ubica este vector, va a valer 90 grados, ¿verdad? Y la suma de estos dos ángulos me tiene que dar 90 grados, es decir, del ángulo θ o polar y del ángulo geográfico phi me debe dar 90 grados. 90 grados es igual a phi más θ. Sabiendo que θ mide 30, procedemos a pasar los 30 grados a restar. 90 menos 30, sabemos que es 60. Entonces este ángulo geográfico es importante recalcar que el ángulo geográfico, su máximo valor, va entre el número 0 y hasta el 90. Es decir, va a adquirir entre estos valores 0 y 90. No puede adquirir más, ¿verdad? Entonces va a ir desde el 1 hasta el 89.99. Va a ser un ángulo agudo. Eso es muy importante notar, que siempre va a ser un ángulo agudo el rumbo. Entonces, ¿cómo expresar en coordenadas geográficas? Tenemos que va con su flecha de vector r característica, ¿no? Es igual a su módulo, que ya sacamos anteriormente en el ejemplo anterior, que es 41. Acompañado del norte, va desde el norte 60 grados hacia el este. Entonces ahí denotamos coordenadas geográficas. Bueno, otras formas de expresar un vector o una magnitud vectorial es en función de sus vectores bases. Los catetos que los conforman, denotándole al cateto de las x con la letra i y conformado en el eje de las x, como podemos ver el que está en rojo en el eje de las x, y luego subes 4 espacios en y que se lo va a denotar con la letra j. ¿Y cómo se lo representa? Igual que las coordenadas rectangulares, con sus coordenadas acompañado de una unidad de medida. R, su flecha de arriba, 5i. 5i representa este vector, el que está en el eje de las x. 1, 2, 3, 4, 5 espacios en i, más 4 espacios en j. Es muy importante el signo más en estas operaciones. 4 en j. O el signo que sea, puede ser más, menos, dependiendo de el cuadrante en que se ubique el vector o en el que me den las coordenadas, ¿no? Más 4j metros. Ahí estaría expresado en función de nuestros vectores base, cual es muy importante. Otra forma de expresar un vector es en función de su vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? Es la mínima división del vector, el cual llega a ser su unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el máximo valor que puede tener un vector unitario es 1, menos de 1 también, y se denota con la letra U. R. Vamos a ver, es un vector bien pequeño, la mínima división de ese vector, del vector grande que va desde el origen hacia la intersección de x y y, ¿no es cierto? En este caso, el vector que está en verde, si se llega a notar, sería el vector unitario. Es la mínima división, la mínima parte, la unidad del dicho vector. Es un vector más chiquito,
¿Cuál se lo representa? Lo voy a representar en nuestro ejemplo, el unitario de R. El unitario de R se lo saca. Sabemos que el unitario de R va a ser igual al vector dividido para su módulo. En donde podemos ver que aquí el unitario sería, tenemos el ejemplo que sería 5 en Y más 4 en J, ¿verdad? En coordenadas en función de sus vectores base, dividido para su módulo. Aquí lo único que hice es dividirlos para los dos, o sea, para 5 sobre 41 más 4J sobre 41, es en X y en Y. Es una propiedad matemática a la cual puedo aplicar. O sea, divido cada vector, divido el módulo para cada coordenada vectorial en 5, dividido para 41 más 4 en J dividido por 41. En este caso voy a expresar en decimales, pero se los puede dejar expresados así, ¿verdad? Pero para tener comodidad y ver que el vector está entre 0 y 1, podemos ver que el unitario de R es 0,78 en Y más 0,62 en J y con su unidad de medida que es metros. Y así acabaría. Puedes tú transformar de cualquier unidad, pasar de cualquier unidad a cualquier unidad, dependiendo qué datos te dé. Siempre es importante saber leer un ejercicio. Entonces, dependiendo de los datos que tú tengas, puedes transformar de coordenadas polares a rectangulares, de geográficas a polares, etcétera, etcétera. Espero que te haya gustado este video y pues que estudies mucho. La matemática o la física no son difíciles, es una materia bastante bonita, la cual hay que saber leer y es bastante teórica. De saber la teoría es full importante, así que ponle muchas ganas y sigue adelante en tus estudios. Hasta luego.